this is the end. Hola gente, venimos de un momento de la batalla donde varias peleas se están dando en simultáneo. Particularmente el capítulo anterior nos había dejado con la batalla a medias entre Hakai, Mitsuya y los hermanos Haitani, e iniciando la de Senju contra Sansu, entre otras. Veremos qué nos tiene preparado el capítulo 249 llamado Una buena química. Mitsuya le dice a Hakai sonriendo que terminen esto en 5 minutos y que le demuestren a esos hermanos lo buena que es su combinación por encima de la de ellos. Hakai curiosamente está serio, pensando y analizando la situación, y luego le pregunta a Mitsuya si escucharía su estrategia. Hakai comienza a hablar sobre lo ocurrido en la pelea en Tenjiku. Dijo que la combinación de los hermanos Haitani era irrompible, que siempre atacaban juntos, incluso admite que Angry y él no pudieron romper esa combinación. Y eso era porque los hermanos Haitani se complementaban a la perfección y ellos no. Hakai dice que desde que perdió ha estado pensando en ello y llegó a una conclusión mientras se recuperaba de esa caída. Mitsuya capta al instante a lo que se refiere sin que se lo diga. De un momento a otro Hakai corre y se lleva a Rindou separándolo de Ran. Ambos hermanos están confundidos y se distraen. Hakai, con un plan simple pero efectivo, grita: si su combinación es peligrosa, debemos separarlos. Ran no se esperaba esto, se ve confundido y pierde la concentración. De repente Mitsuya aparece frente a él y le mete un golpe en el estómago. Ran no pudo defenderse porque Mitsuya fue demasiado rápido y cae al suelo retorciéndose de dolor. Mitsuya lo mira por encima de sus hombros y le dice: levántate, Haitani Ran, voy a enseñarte lo que es pelear uno contra uno. Tanto Mitsuya como Hakai arremete con todas sus fuerzas con golpes y patadas contra Ran y Rindou respectivamente sin contenerse. Mitsuya estrella a Ran de una patada contra los contenedores de metal y Hakai le da un puñetazo a Rindou que lo deja inconsciente. Takashi le dice a Ran, quien está en el suelo, ¿qué sucede? ¿Ya no puede seguir más Ran? Ran le responde que es un idiota y que ya no puede levantarse. Acepta su derrota. Mitsuya sonríe porque al final fue una gran batalla, uno contra uno, entre él y Ran. La batalla entre los hermanos Haitani y Mitsuya y Hakai ha llegado a su fin. En otra batalla, Mochi se ve totalmente exhausto, pero Chifuyu sigue de pie y listo para continuar la pelea. Mochizuki, que siente que va a perder, se ve molesto, incluso le grita: se supone que somos diferentes físicamente, ¿por qué no puedo vencerte? Chifuyu replica: diferencia corporal, eres un idiota, si yo no pierdo es porque soy 100 veces más grande que tú. Chifuyu corre hacia él y le da un derechazo, haciendo que Mochi quede noqueado en el suelo. Angry se gira a verlo y sonríe mientras dice que es increíble. Se anuncian por todo el campo de batalla la derrota de los Haitani y Mochizuki. Los miembros de la Touman celebran y Angry vuelve a decir que sus compañeros son geniales. Smiley, mucho más precavido que su hermano, dice que no pueden bajar la guardia, ya que solo hay unos pocos miembros de Touman y que si Kanto hace un gran movimiento, la situación inmediatamente puede cambiar. Luego de que los hermanos Haitani y Mochizuki perdieran y se anuncie por todo el campo de batalla su absoluta derrota, nos enfocamos en 3 enfrentamientos de los que quedan. La pelea entre Takemichi y Kakuchu aún no ha terminado. Takemichi se ve exhausto y Kakuchu está muy emocionado. Le pregunta si no se siente cansado y Takemichi le responde que aún puede seguir. Seguimos con la batalla entre Senju y Sansu y no se ve bien. Senju se ve muy cansada y está sangrando por la cabeza. Tiene problemas para ir contra su hermano Haruchiyo, que se ve sin heridas a la vista, y le dice que conoce a la perfección cada uno de sus movimientos. Por eso los ataques de Senju no funcionan en Sansu. Seguimos con Akun, que está de cuclillas con el rostro golpeado y lleno de moretones. Madarame usa en sus manos una nudillera cuyo objetivo es que cada golpe tenga más magnitud y provoque más daño. La página final es de Atsushi mirando la espalda de Takemichi, sonríe y dice que antes solía ser un tipo débil, que si siguiera siendo un cobarde como antes, Akun volvería a sacar un cuchillo, pero las cosas han cambiado y él ya no es la misma persona, no mostrará su lado oscuro de nuevo y seguirá el mismo camino que Takemichi. Así cierra el capítulo 248. Me gusta lo abierto que es el título del capítulo, Una buena química, alusión a la química de Hakai y Mitsuya, la ruptura de la química entre Rindou y Ran para vencerlos y la química perversa en este caso de Senju
y Sansu, que parece conocerla a la perfección. Yendo a los enfrentamientos, me pareció excelente la estrategia de Hakai. Primero porque siempre lo vimos como muy impulsivo y no parecía ser del tipo que tiene un plan. Sin embargo, entendió a la perfección la razón de su derrota en Tenjiku. Esa combinación entre los hermanos los llevó al piso varias veces, y así como he dicho en otros videos que esa pelea fue para que se luciera Angry y lastimó un poco a Hakai, en este caso nos sorprende haciendo un plan simple pero efectivo. La combinación de los hermanos es 2 versus 1 y es irrompible. Bueno, evitemos esa combinación. Y ahí entra Mitsuya, que entiende el plan a la perfección. Una química justa entre ellos. También es cierto que nunca vimos pelear a los hermanos Haitani de manera individual. En sus peleas anteriores siempre utilizaron sus combinaciones y así llegaron al poder. Así vencieron a Hakai y evitar eso los derrotó completamente. También me gusta mucho el detalle de Ran aceptando la derrota frente a Mitsuya. Da unas vibras de Hanma y Draken en Tenjiku, así que podemos también traerlo a lo que es los dragones gemelos, aceptando la derrota con una sonrisa. Y si bien aún no vimos pelear a Angry y Smiley, me gusta como con pocas líneas se puede ver la diferencia de mentalidad entre el capitán y el vice, uno dejándose llevar por el impulso y el otro sabiendo que todo puede cambiar de un momento a otro. La tensión aún no ha terminado y un buen inicio no define una pelea. En otros videos hablamos sobre el factor psicológico en una pelea. Creo que ahí entra lo de Chifuyu y Mochi. Mochi ya se dio por vencido al gritarle a Chifuyu que no lo puede vencer. Se condena solo a la derrota, cosa que Chifuyu aprovecha. Cuando Mochi habla de diferencia física, Chifuyu responde con una diferencia de 100 veces más grande, pero en espíritu. Hablando de factor psicológico, vamos a la pelea de Sansu y Senju. En la pelea de las 3 deidades hemos visto como Senju se había bloqueado para proteger a Takeomi, incluso de sí mismo. En este caso parece ser una combinación de pelear contra su hermano, y recordemos que la culpa la carcome por dentro, y además de Sansu que se aprovecha de conocer todos sus movimientos. Acá no hay una diferencia de fuerzas, sino de voluntades y psicología. Si hacemos memoria, Sansu había tenido problemas con Ran, y creo que todos estamos de acuerdo de que Ran no es más fuerte que Senju, así que en estas peleas siempre tengamos en cuenta ese factor. Por cierto, hablando de Sansu, en el anterior video vimos que Kanyo-kun había aparecido en Valhalla Black Dragons y ahora también. Agrego que muchos de ustedes señalaron que ya había aparecido en Tenjiku con Hanma y en la pelea de las 3 deidades. ¿Es Kanyo-kun el verdadero viajero del tiempo? Siguiendo con la batalla, la última que se nos presenta es la de Akun contra Madarame, que parece tener ventaja por el uso de su arma que ya hemos visto utilizada en numerosas ocasiones. Akun sabe que está en desventaja e incluso se permite aceptar que si era el de antes hubiera sacado un cuchillo para igualar las condiciones. Recordemos que antes del primer viaje Akun es condenado por acuchillar a Kiyomasa. Incluso pensaba hacerlo en esta misma línea temporal, pero Takemichi lo evitó. Lo que dice Akun es que seguirá por el mismo camino de Takemichi, que es no rendirse y pelear con todo lo que tiene. Me parece un buen discurso y le queda muy bien a Akun. Su contrincante, Madarame Shion, es todo lo contrario a él. Si ve una pequeña ventaja, la utilizará, por lo que esta batalla también está relacionada con lo que son diferentes formas de pensar. Akun busca ser distinto, abrazar un nuevo yo, mientras que Madarame sigue siendo el mismo de siempre. Con algunas batallas ganadas, aún nos queda esperar por Senju, Akun y el mismo Takemichi, que está haciendo un esfuerzo enorme en un 1 contra 1 contra Kakucho. Me gusta que no se haya definido todavía esta pelea y que no sea un claro ganador Takemichi. Veremos cómo este cansancio lo afecta de cara a la recta final. Si solo tuvieran algún tipo de refuerzo, un refuerzo con tatuajes cristianos y músculo, pero bueno, por ahora solo queda esperar y ver cómo se desarrollan los siguientes capítulos. Por mi parte, parece que todo va demasiado bien para la Touma, demasiado bien. Debemos esperar la baja de tensión y alguna caída de nuestros héroes seguramente. Díganme ustedes qué creen. Muchas gracias por mirar.